Entonces escuchen lo que van a hacer. No va a ser muy Ah, sí. Ahorita. Sí. ¿Te pasaron ¿El link? Sí. Sí, ya lo pasé. Ah, bueno. Porque me lo pasaron unas colegas de México, de Ciudad de México, unas alumnas y a gente de APA. Ok, para yo estar dando acceso aquí. Sí. Se transmite desde ahí. ¿Y el audio dónde va a estar todavía? Hola. En tu vida. Ok. Entonces no así. No van a poner el PowerPoint como aquí se puede poner. El que sí, aunque sea chiquito, próximo. Pero esto ahorita. Bueno, lo cuento algunas cosas, lo puedo contar. Sí. Que no hagan Lo de tú, ¿vos lo viste? Sí, yo lo vi. ¿Te gustó? Sí. Por eso sí dije, ay, sí está padre para alguien se va a hacer porque el estacionamiento se ve complicado. Se acordó que ¿Te me parece, no? Sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Para mí, sobre todo el tiempo que llegues a paz. hay que desmutearlo ahí. Vos marcame igual la hora. Soy bueno.
¿Cuánto se Además, tienes que Guadalajara. Tocas allá está, pero a las 12 tenemos media hora, ¿no? Terminamos pronto. Igual, yo lo voy como monitoreando. ¿Me parece? Déjame ver tu currículum para presentarte. Sí, Es espacio cultural. se me hace que sí, no presentó. ¿Lo tenemos? No, el 9. Sí, ya quedó. Te voy a tener que empezar otra vez. Lo tengo acá para que Tengo que salirme de Pero no pueden estar los dos con ella. No, ¿cuántos son? ¿Tú estás ahí con la mía? Sí. Ahí usamos el... Claro, ahí usamos el sí, pero para darle la palabra a ella para que se pregunta. Tú te encargas de las preguntas que son y yo de las que... Bien, bien. Tal tablado como ahora no se carga. De otro lado. Comprar los celos. Sí, sí. Sí. Me parece bueno. Sí, sí, de por decir tal persona de tal. Queremos saber qué está. Otro lado. ¿Qué tal? me dice cuando ya le eso. No, es que luego hay algo en realidad mucho más enojado con la maestra, pero en todo, en eso fue como que estuvimos y queríamos intentar, pero incluso, pues bueno, también la comentamos, también la respetaron que estuvimos en una reunión y ahora otra vez ajá. Bueno,
No, no puedo usar porque yo tengo todo el O sea, no te escuchas. porque te veo que estás hablando. Que pongamos el mismo aquí. O como en Nada más no sé por qué se dio eso aquí. Voy a dar refresh para. pero bueno, mira. Deja que entonces Los dos. Hola. Hola, hola. Uno, dos, tres. Bueno, ya sección. sí, es que no puedo entrar. Ahí voy. ¿No puedes entrar al Zoom? ¿No le hiciste cosa? Sí. Ahí está. Ahí está. Ah, pero tú no puedes entrar al Zoom. Ahí está, por favor. Espera, me estoy viendo qué pasa. ¿Te da la liga? ¿No tienes la aplicación? Un código de acceso, una sección inusual. Hola. Hola. Ah, por eso, le pido un código de acceso. Pero entraste con tu usuario. Sí. Logro subarlo. ¿Se escucha?
Estamos terminando de arreglar unos asuntos con el Zoom porque hay gente de otros lados, de otras ciudades, de otros países que probablemente van a estar. Entonces terminamos de arreglarlo del Zoom y empezamos. Ya. Listo. Lo voy a hacer por y desde ahí vamos a transmitir. ¿Y por qué no tienes la señal? Pero es que sí, que lo saco. Voy a dar acceso. Sí, sí. Si nos paramos, nos salimos sentaditos entonces. Ya. ¿Ya? Espera, porque no están escuchando. ¿Nos escuchan en Zoom? Uno, dos, uno, dos. Ya, pero ya lo hemos- ¿Ya? Si puedes preguntar si te escuchan. ¿Ya? ¿Escuchan en Zoom? ¿Está suada? Sí. ¿Me escucha suada? ¿Muy fuerte o no? ¿Fuerte o normal? Se escucha bien. Y Ok. para participar vamos a usar uno de esos y este lo voy a poner aquí. Sí, perfecto. ¿Empezamos? Ya. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un honor que la primera actividad de la Escuela Freudiana de Monterrey del 2025 sea esta conferencia titulada Psicoanálisis, Instrucciones para un encuadre, lo contingente y lo constante, que va a estar a cargo de la psicoanalista María Angélica Pacheco. También es un honor para nosotros estar hoy en este lugar tan especial, que por cierto está cumpliendo su tercer aniversario. Entonces hacemos también el honor de estar en estos 3 años inaugurando esta fiesta que van a tener creo que todo el día de hoy. Entonces es muy grato también poder estar aquí. Para no atrasarnos más, voy a hacer la presentación de María Angélica Pacheco para poder ir empezando con la conferencia. La idea es que nos pueda presentar la conferencia María Angélica y al final dar un espacio para hacer un diálogo, unas preguntas y poder participar un poco. María Angélica Pacheco es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Es premio Celes Sárcamo, primer premio al mejor trabajo de promoción a miembro titular en el 2024 y es docente en la institución de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, también es docente en AMPIEP, en la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza en Psicoanálisis. Bueno, sin más, Angélica, todo bien. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero los agradecimientos. Agradezco a Carlos Mesa,
y a los colegas de la directiva de la Escuela Freudiana de Monterrey por hacer posible este encuentro. Siempre pienso que es muy convocante dialogar e intercambiar con colegas de otros países, ¿no? Pienso que el psicoanálisis extramuro lo hace aún más rico. Quiero agradecer a Subhadra Tagle, que está en el Zoom, que generó el contacto con la escuela, a todos ustedes que se tomaron el tiempo de estar acá, de venir presencial, a los que están en el Zoom, y a la librería Punto y Coma, que nos aloja hoy en este encuentro. El porqué del título, ¿no? Siempre me gusta, cuando leo algo, pensar el título mismo de un trabajo. Psicoanálisis, instrucciones para un encuadre, como pregunta, lo contingente y lo constante. Las cuestiones del encuadre en psicoanálisis, de lo que es lo contingente y qué es lo constante, es un tema que vengo pensando y trabajando ya hace tiempo. Vine hablando con Carlos cuando me convocó para este encuentro. Lo primero que asocié y que se me vino a la mente fue Cortázar. Cortázar fue un escritor argentino que entre otras cosas escribió en Historias de Cronopios y de Famas, instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera, por ejemplo, ¿no? Y pensé, ¿por qué se me ocurrió este cuento cuando vengo a hablar de psicoanálisis y de encuadre? Entonces digo, bueno, voy a elegir uno y es cortito y se los voy a leer, ¿no? Dice, instrucciones para llorar, dice Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta, voy subrayando, de llorar. Hay una manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario, resalto, ¿no? Que hay un llanto medio u ordinario, consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, antes no digo yo, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija, remarco, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará, también resalto, con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. En el cuento de Cortázar vemos que las instrucciones bordean lo absurdo, ¿no? Algo tan simple como llorar o subir una escalera, que es otro del manual de instrucciones, requiere instrucciones. 3 minutos, dejando de lado los motivos, la manera correcta, el llanto ordinario. Es asombroso, ¿no? Volvamos al título. Psicoanálisis, instrucciones para un encuadre, lo contingente y lo constante. ¿Por qué pensar que el encuadre en psicoanálisis puede venir de la mano de instrucciones, de un manual de instrucciones? Y si fuera así, si tuviésemos instrucciones para un encuadre, ¿a qué respondería? Tal vez podamos ir pensando que cuando necesitamos instrucciones, algo de nuestra posición como analistas esté trastabillando. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de encuadre? Siendo que Freud nunca utilizó este término.
¿Y qué será lo constante y lo contingente en un dispositivo analítico? Si de encuadre se trata, ¿no? Si tomamos el encuadre. Les cuento que posiblemente no voy a dar las respuestas, pero sí pretendo generar interrogantes y preguntas que harán eco en su práctica clínica. A mí lo que más me interesa que se lleven de este encuentro es que puedan pensar la clínica, su clínica. Nuestra práctica cotidiana es artesanal y escuchamos al paciente en el caso por caso. En el 1 a 1, en la producción de un sujeto del inconsciente. Aquí ya se abren varios ejes, entre lo que podemos entender por encuadre y lo que podemos entender por dispositivo. El dispositivo en psicoanálisis es el de la palabra. Y la pregunta estriba en cuáles serían las condiciones, y remarco condiciones, para que eso se efectivice. Por otro lado, si estamos hablando del caso por caso, se contrapone a la rigidización o estandarización de un encuadre. Vuelvo a lo de antes. Instrucciones. Algunos hablan del método o encuadre clásico, pero esto lleva a preguntarnos, ¿qué es lo clásico? ¿Será aquello que se repite como un modelo a imitar, dogmatizar o formalizar? Si seguimos esta línea, nos desviamos y quedamos en la lógica del todo. Lo mismo para todos, sin importar la singularidad. Y esto va a contramano del caso por caso, ¿no? De lo que intento transmitirles hoy. Sigamos un poco más. ¿Por qué Freud? ¿Cuál es su actualidad? ¿De qué nos servimos del maestro? En un escrito que se llama, que es un autor, un escrito del 69, de Foucault, Foucault ubica a Freud y a Marx como fundadores de discursividad. ¿Saben quién es Foucault? ¿No? Filósofo, historiador francés. Yo coincido con Foucault en relación a qué es un autor, en tanto es aquel que produce discursividad. Y Freud tuvo la originalidad de generar discurso más allá de la autoría de los libros, de sus libros, provocando la creación de otros textos y dando lugar a la posibilidad indefinida de discurso, haciendo que el psicoanálisis fuera otra cosa que un capítulo general de psicología. Ese discurso que hoy día nos atraviesa y nos confronta, un discurso subversivo que nos sigue interrogando. Foucault nos decía que el autor es el lector. Un poco dándole una vuelta a esto, después de este encuentro, ustedes van a ser autores también, con lo que se lleven, ¿no? En un texto que escribí con una colega, Cecilia Moya, también, analista de APA, Obras Incompletas, pusimos esto, algo así un poco. En Freud descubrimos algo nuevo en cada lectura. Ser lectores de Freud nos posiciona en relación a ese lugar activo que mata al autor. Al tiempo que escribimos quedamos ubicados como autores. Cuando el lector se transforma en autor, deja sentadas las bases para lo novedoso en otro, en aquel que lee. El lector es el centro. Saber leer ahí está la clave auténtica. Como dije, podemos pensar que ustedes podrán ser autores de lo que hoy escuchan. Nos servimos de Freud para ir más allá de él. Los efectos que produce la letra freudiana son contingentes en cada sujeto, porque no podemos calcular cuándo irrumpirá y desencadenará una configuración inédita, como el inconsciente. Entonces, vamos a seguir a Freud, pero no desde un fanatismo ni desde una lectura al modo de instrucciones, sino en ese punto donde sus textos nos permiten ser interrogados. Como dice Lacan, esto es lo que podemos llamar el retorno a Freud. Lo vamos a interrogar, cuestionar y pensar sus textos. Un subtítulo, me gustó poner Freud inventor. Hagamos un poco de historia. Yo había preparado unas láminas para que podamos ver, así que les voy a contar algunas láminas. Tomé la
la lámina de la lección de anatomía de Rembrandt, ¿se acuerdan? Que hay unos médicos mirando un cadáver, y después tomé una lámina, la clásica de Charcot en la Salpêtrière, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, tengan pensando en mente estas dos láminas, y una tercera lámina que es de Tute. Tute es un humorista gráfico argentino, donde la paciente recostada en el diván le dice al analista: hoy no le voy a dar el gusto. Bueno, entonces en los inicios, Freud se tropezó con un cuerpo al que la medicina no satisfacía sus interrogantes, un cuerpo que interroga a la medicina. En el cuadro, la lección de anatomía del doctor Nicolas Tull de Rembrandt, vemos a unos médicos fascinados por un cuerpo. Nos convoca a pensar a la medicina como una clínica de la mirada, de lo observable fácticamente. Es así que, donde la medicina miraba, Freud comenzaba a escuchar. Imagen contrastante con aquella de una paciente, o un paciente recostado en el diván, siendo escuchado por su analista. Donde algunos veían un cuerpo, Freud comienza a escucharlo y a leerlo. Bueno, y la imagen de Tute que les dije, ya estamos más cerca de nuestra clínica, ¿no? Entonces les propongo revisitar los estudios sobre la histeria. ¿Recuerdan los estudios sobre la histeria con Breuer? 1893-1895. Releyéndolos como uno de los textos que testimonian los inicios de la invención del método y de su transformación. Quiero decirle algo que capaz que lo retoma después si hay tiempo, que cuando Lacan habla de los escritos técnicos de Freud, toma los escritos técnicos porque no puede tomar los estudios sobre la histeria, porque los estudios sobre la histeria no estaban traducidos al francés. Entonces, como los escritos técnicos sí, esto es lo que nos cuenta en el seminario 1, no puede darlo en el seminario, no todos hablaban alemán, pero es interesante porque él nos dice, si hubieran estado traducidos al francés, hubiera tomado estudios sobre la histeria. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es la importancia que tiene la letra freudiana en aquel tiempo. Entonces, en estudios sobre la histeria, nos cruzamos con las primeras pacientes a las que Freud escuchó: Ana O, Emi, Luz y Catarina, aquellas que le hablaban a Freud y que nos permitieron descubrir los pasos por los que pasó la creación del método analítico. Las pacientes le hablaban y Freud escuchaba. Entonces, si decimos pasos, es porque a través de ellas Freud se fue sirviendo para la creación del método que hoy usamos y nos servimos, ¿no? Hipnosis y sugestión, método catártico, presión sobre la frente, hasta el método propiamente analítico, la asociación libre. Estos primeros historiales son verdaderos diarios clínicos, donde Freud, con la honestidad que lo caracterizaba, da todos los detalles sobre la manera en la cual se iba moviendo en la oscuridad. Y resalto esto, moviendo en la oscuridad, porque nuestra clínica nos combina a movernos entre las tinieblas constantemente. Recuerden que la interpretación de los sueños, él toma algo de esto al comienzo, donde uno convoca a las cuestiones en relación al inconsciente y después se las tiene que arreglar con eso, ¿no? Entonces les sugiero que fuertemente vuelvan a ver los historiales clínicos freudianos, porque es una manera de seguir a Freud en su clínica, en su tiempo y en su época, para que lo leamos en nuestro tiempo y en nuestra época, como nos dice Rudinesco, ¿no?, en su libro, para poder desacralizarlo, interpelarlo y cuestionarlo. Voy a tomar algunas de estas pacientes de Freud para pensar lo constante y lo contingente. Ana O, se considera el caso fundador del psicoanálisis, padecía de síntomas histéricos de muy florida índole. Lo interesante es que ella acuñó las fórmulas Talking Cure, que es la cura por la palabra, y Chimney Sweeping,
la limpieza de chimenea para el procedimiento, por medio del cual se hacía desaparecer a los síntomas patológicos. El método en aquel momento demostró ser catártico, pues despertó recuerdos y emociones que la paciente no podía expresar con su personalidad consciente. La curación por la palabra a través de la hipnosis con Ana O, que marca los comienzos del método. Una de las guías a las que Freud nunca dejó de estar agradecido fue Emmy von Ehne, una baronesa que padecía, escuchen, tic convulsivo, inhibiciones espásticas del lenguaje y alucinaciones recurrentes y horribles sobre ratas muertas y serpientes que se retorcían. Y Freud la ubica en estudios sobre la histeria. Digo, para pensar también la sintomatología, ¿no? Que uno, bueno, yo desde mi trabajo no ubico a un paciente en un diagnóstico por su sintomatología, ¿sí? Emmy, cuyo historial es el segundo en la serie de los estudios sobre la histeria, es quien interpela a Freud al respecto cuando le dice más o menos así: doctor, calle usted, no me interrumpa, déjeme hablar. Freud aceptó ese reto y situó el saber del lado de ella. Primer punto, el saber está del lado del paciente. Dice más o menos aquí, Emmy. Y este aquí que me dice con expresión de descontento, que no debo estarle preguntando siempre de dónde viene esto, de dónde viene lo otro, sino dejarla contar lo que tiene para decir. El método estaba ahí en estado naciente, ¿no? Como si Emma le dijera algo así como, déjeme asociar. Y también desde mi lectura me resulta interesante, si uno sigue este historial freudiano, Freud va haciendo muchas anotaciones, nos las va contando. Y pensaba, ¿no? Desde ahí mi lectura era, si esas anotaciones no eran la antesala de la atención flotante, que todavía no la tiene conceptualizada. Va abandonando la hipnosis, asociación libre, ahí atención flotante, y en un tercer movimiento entra en escena Lucy. Su síntoma más importante era una intensa sensación olfativa desagradable, de olor a budín quemado, asociada con sentimientos depresivos. Los llamativos que nunca, digamos, que la paciente no tenía siempre esa alucinación, era por momentos. Con ese procedimiento pasa a ser la presión sobre la frente. Cerraba los ojos, Freud le ponía la mano en la frente y aparecían los recuerdos. Dato curioso. Con ella se verán una vez a la semana. Y el tiempo, al decir de Freud, no era el que trabajaba con otros pacientes. Freud nos dice que por el trabajo que tenía la paciente, más los horarios de Freud no coincidían. Entonces la iba como ubicando en un tiempo diferente. ¿Qué querrá decir esto con Freud? ¿Qué nos estará diciendo, no? Lacan nos dice esto. En el caso de Lucy, Lacan comenta justamente cuál fue la razón que hizo que Freud conservara la presión de las manos sobre la frente, después de haber renunciado ya a la sugestión por hipnosis. Freud hacía que la paciente se concentrara en la causa del síntoma, y bajo las manos de Freud, no cualquier mano, bajo las manos de Freud, el paciente estaba seguro que los recuerdos que iban a presentarse eran los que importaban, y que no tenía sino que confiar en ellos en el momento en que levantara las manos. Mímica de levantamiento de la barrera de la represión. El paciente podía seguir el hilo de lo que se le presentase en su mente. Acá también me parece que una lectura de esta cita de Lacan se va perfilando el lugar de Freud como aquel que sabe, la antesala del sujeto supuesto saber en la transferencia. Entonces con Lucy iba como avanzando hacia la constitución definitiva del método psicoanalítico. Peter Gay, que fue un biógrafo de Freud, dice algo así: la escucha se convirtió en más que un arte, pasó a ser un método, una senda privilegiada hacia los conocimientos que sus pacientes revelaban para él.
Para llegar a este punto fue necesario que se operara un cambio de posición. ¿Qué quiero decir con esto? La posición médica, donde el saber está del lado del médico y el paciente es el objeto sobre el cual se aplica dicho saber, tuvo que abdicar para que pudiera aparecer una nueva forma de escucha, la escucha libremente flotante. Esto quiere decir, situarse de tal manera de no obstaculizar el discurso del inconsciente, dejarse enseñar por él. Entonces ya tenemos un segundo eje. El segundo eje es la escucha libremente flotante o la atención parejamente flotante. A mí me gusta decirle más escucha libremente flotante, ¿no? Porque después vamos a ver el tema de la atención y el tema de lo parejo, ¿no? Y es que se puede. Vayamos a Catarina. Catarina circuló mucho porque en la pandemia se habló mucho de ella, me parece, ¿no? Como que la atendió una vez. Lo interesante de esta paciente es que fue un análisis de una única sesión. Lo interesante de Catarina en pandemia es que no estaba en el consultorio, ¿no? Entonces todos dijimos, wow, se puede. ¿No? Entonces, ¿no? Era la hija de un posadero que lo consulta durante las vacaciones a Freud. Ella se dio cuenta de que Freud era médico y se aventuró a confiarle su sintomatología. Miren cuál era la sintomatología de Catarina. Respiración agitada, desvanecimientos, sensación de ahogo. Nada más parecido a la crisis de ansiedad y ataques de pánico, que en esta época parecen ser una novedad. Catarina irrumpe con la pregunta: ¿el señor es doctor? Puntuamos ahí la transferencia. Había un punto transferencial en la pregunta, pero ahora me interesa puntuar lo contingente, ¿no? La posición analítica de escucha era un espacio que no era el consultorio, fue caminando por un lugar de veraneo, en un tiempo indefinido, fue una sola sesión y no sabemos cuánto duró. Pero parece que Freud escribió sobre ella, ¿no? Entonces nos hace pensar. En este punto hago un pequeño alto y quiero establecer un puente con la virtualidad. Parece que las épocas nos interpelan y en tiempos pasados, ¿no? Nos debatíamos, porque me ha pasado, ¿no? Si respondíamos un mensaje en el contestador telefónico o no. En mi época había contestador telefónico, ¿no? Sonaba el teléfono de línea y el paciente dejaba un mensaje y lo contestábamos, ¿no? Era como absurdo decir eso, pero hubo un debate. ¿Se responde el mensaje? Hoy la tecnología nos avasalla y los pacientes se comunican con nosotros a través de la escritura, no solo por cambios de horario. Algunos nos acercan un compendio de sus malestares. Entonces la pregunta, ¿WhatsApp sí o WhatsApp no? También es absurda, ¿no? Respondemos, no respondemos, hay instrucciones que se responde. En lo personal, pienso lo que nos dice Freud, psicopatología de la vida cotidiana, y pienso en los errores en la escritura, cómo está escrito el mensaje, y respondo psicoanalíticamente, pienso lo que voy a responder. A veces nos pueden llegar a decir los errores, no, fue un error del corrector, ¿no? Lo dejo pasar pero lo retomo, o sea, hay subjetividad en la compu, algo así, ¿no? Le cuento una experiencia personal, ¿no? ¿No sabes? Todo bien. Le cuento una experiencia personal, ¿no? Un día, es breve, me encuentro respondiendo a un paciente con un simple OK. El paciente me avisa que no llegaba a la sesión y yo pongo OK. Y después que mandé el OK, digo, ¿está OK que no venga? Simple. A partir de ahí es como se me produjo el viraje, ¿no? De cómo responder, cómo tomar lo tecnológico o la virtualidad. Y esto me hizo pensar en una frase interesante de Lacan, que posiblemente la conozcan. Mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su hecho. Se las dejo para
para pensar, o para retomar después en las preguntas, en los comentarios. Entonces, volviendo un poco, contamos con dos reglas: asociación libre, atención flotante. Yo ahí ubicaría lo que tiene que estar, lo constante si quieren, y lo contingente tiene como una doble lectura. Lo podemos ubicar en las variables que se subsumen en el caso por caso: tiempo, sesiones, lugar. Pero, y eso me parece lo más rico, lo contingente que cada sesión trae como para pensar allí el entramado entre lo constante y lo contingente. Cada sesión es contingente, ¿no? Porque lo contingente nos deja enlazar aquello que Freud llamó inconsciente. El marco nos da la posibilidad, el marco de que haya capaz que un horario, un tiempo, nos da la posibilidad de que aparezca eso contingente. Y ahí está lo novedoso. Entonces, nos encontramos con lo que Lacan nombró como el acontecimiento Freud. ¿Qué es un acontecimiento? Es la aparición de un hecho nuevo. El acontecimiento Freud es la aparición de la función del inconsciente, que lleva su nombre, pero es también la aparición de un psicoanalista. Uno no va sin el otro. Entonces, vamos a resumir un poco hasta acá. En psicoterapia de la histeria, el eje está puesto en descubrir el método, conceptualizarlo, en los pacientes. Él nos habla de los pacientes. No nos habla tanto de la posición como analista. Pero lo que nos traen los escritos técnicos de Freud es una preocupación freudiana. Y esto quiero remarcarles, ¿no? Freud le habla a los analistas, ya que en aquella época estaba preocupado por el futuro del psicoanálisis y de la formación de los analistas jóvenes. Me parece que ahí está la diferencia. Esto es lo que uno puede pensar como relector de Freud, ¿no? Y es de suma importancia esto, porque Freud estaba preocupado por el legado. Yo creo que Lacan, lector de Freud, lo sigue en esta línea. Y vuelvo a tomar algo, la vuelvo a citar a mi amiga Cecilia Moya, porque esto es algo que pensamos con ella, esto es algo que ella puso en un trabajo, y dice algo así, dice: Lacan desplazó la responsabilidad de la práctica sobre el analista. Si no son los estándares los que garantizan un análisis en curso, esta responsabilidad recae sobre el analista. Interesante, porque pasa del estándar al analista. Lacan ubica entonces lo que dio en llamar la responsabilidad de su intervención. Interpretación, canción, corte, duración de la sesión, número. Tal que podemos decir que allí donde no hay responsabilidad del analista, no hay verdadera sesión analítica. Lacan le da a Freud en este punto, entonces también avisoramos lo contingente por este lado. Por el lado del analista, pero en intersección con el relato del paciente. Entonces nos pondremos, como dice Lacan, creo que en la dirección de la cura, como analistas en el banquillo. Nosotros estamos en el banquillo para empezar a pensarnos nosotros. Y pensaremos nuestros fanatismos, nuestras intolerancias, y cuándo esto repercute en la realidad psíquica del paciente. Y que tal vez se hicieron de estos escritos, los escritos técnicos, instrucciones para analizar. En esta misma línea me encontré con una carta de Freud a Ferenczi. Ferenczi escribió un artículo que se llama La elasticidad de la técnica analítica, y Freud le responde, esto está en Jones, en la biografía, dice Freud, en 1928. Los analistas dóciles no percibieron la elasticidad de las reglas que yo había expuesto y se sometieron a ellas como si fueran tabúes. Todo esto tendrá que ser revisado alguna vez. Me parece que es una cita Prince, ¿no? Que es para pensarla y para trabajarla un montón. O sea que los obedientes
tomaron los conceptos como tabúes. ¿De qué nos hablan los escritos técnicos? ¿Qué nos dicen? En el seminario 1, acá empieza el seminario, sus seminarios con esto, dice, escritos técnicos es un término establecido por cierta tradición. Estando Freud aún en vida, apareció un volumen que escogía cierto número de escritos, comprendidos entre 1904 y 1919, cuyo título, presentación y contenido indicaban que trataban del método psicoanalítico. El conjunto es el testimonio de una etapa en el pensamiento de Freud. Es una concepción errónea creer que su unidad surge del hecho de que Freud habla de ellos de técnica. Freud nunca dejó de hablar de técnica. De hecho, como venimos viendo, los estudios sobre la histeria, que no son más que una larga exposición del descubrimiento de la técnica, la vemos allí en formación. Freud habla de técnica en sus historiales posteriores, siendo que la técnica nunca estuvo aislada de su clínica. Cosa curiosa, digo yo, porque en estos trabajos sobre técnica, como les dije antes, nunca toma ni nombra la palabra en cual. Entonces, ¿no? Pensaba por qué a veces circula tanto una palabra que y se puso como estándar, como dogma. Yo pienso que en realidad se trata de una ética, ¿no? del psicoanálisis. Voy a tomar dos textos, los primeros de estos escritos técnicos, que son maravillosos. Si los releen, a mí me gusta releer a Freud porque en cada relectura pienso en un paciente, me vuelvo a preguntar, digo, ay, ¿cómo dice esto que antes no lo había leído, ¿no? Entonces, voy a tomar algo de consejos al médico y algo sobre la iniciación del tratamiento, para ir pensando estos dos ejes, ¿no? Freud inaugura el texto Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, introduciendo una regla fundamental. ¿Pero qué dice, no? No habla de la asociación libre, habla después de la asociación libre. Dice, la atención flotante. Y luego, su correspondiente para el analizado, la asociación libre. Acá es donde tenemos el eje de la preocupación freudiana por los analistas, ¿no? Con este encabezamiento comienza Freud lo que constituye casi su decálogo sobre técnica de psicoanálisis. Voy a leerles este párrafo y vamos a hacer el trabajo de interpelarlo. Capaz que es difícil porque yo lo había marcado para que lo sigan, pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Voy a dividir el párrafo en dos. Voy a decir párrafo 1, párrafo 1. Dice Freud, he decantado las reglas técnicas que propongo aquí de mi experiencia de años, tras desistir por propio escarmiento de otros caminos. Con facilidad se echará de ver que todas ellas, o al menos buen número, se resumen en un solo precepto. Y ahí nos redirecciona a la página en donde nos habla de la atención flotante. Leo el punto 2 y vuelvo al 1. Dice el 2. Pero estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad. No me atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a enfermos y a las tareas por solucionar. Vuelvo al punto 1, ¿no? Dice, he decantado las reglas técnicas que propongo aquí de mi experiencia de años, tras desistir por propio escarmiento de otros caminos. Y como les dije, se refiere a la atención flotante. ¿Y cómo la define? Consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar atención a todo, marco el todo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo cuestionamos el todo? Cuando uno escucha la misma atención parejamente flotante. Remarco el parejamente. Si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe.
Uno debe escuchar y no hacer caso si se fija en algo. No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Quiero remarcar un concepto freudiano que atraviesa toda la obra y creo que pienso que no podemos trabajar sin él. Con posterioridad, y en alemán es nachträglich. No sé alemán, no sé si lo dije bien, pero es con posterioridad en todo. Lo que nos dice el paciente, de antemano no sabemos lo que nos está diciendo, no somos adivinos. La respuesta la tiene el paciente. En esta jugosa introducción, Freud nos invita a analizar varios puntos. Introduce la atención flotante, primera regla, ¿sí? Cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Es un punto interesante, porque nuestra posición en el dispositivo nos ubica en una posición de no saber. Pero Lacan nos acerca un concepto interesante que es el de sujeto supuesto saber. Entonces, si bien nos ubicamos en esa posición, hacemos semblante de que suponemos ese saber. Algo de transferencia tiene que haber, ¿no? Pero en el mismo movimiento soportamos un no saber sobre eso que el paciente tiene para decirnos. Desde los inicios, Freud ubica el saber sobre el inconsciente del lado del paciente. Entonces, para analizar, hay que tolerar la incertidumbre. Tolerar el no entender o comprender. Bueno, como les dije, que este concepto freudiano de nachträglich atraviesa toda su obra y es una posición, un punto nodal en nuestra clínica. Lacan ubica este punto en relación al no comprender, que es fundamental. Creo que es a partir de ahí es donde arranca Lacan a transmitir su enseñanza. Y también podemos pensar en hacer una crítica al adjetivo parejamente, ¿no? Porque me parece que es una ilusión pensar que vamos a escuchar todo parejo. Tal vez podemos escuchar algo sostenido, pero parejo, yo lo cuestiono, no sé cómo lo piensan ustedes. Como también es una ilusión pensar en el todo por igual, ¿no? También puede ocurrir que un analista se distraiga y no pueda sostener la atención, ni libre ni pareja, ¿no? Será una resistencia del analista. Freud continúa y deja estrictamente relacionada la atención flotante en la serie del análisis del analista. E introduce un concepto interesante, el de punto ciego, haciendo referencia a las represiones no solucionadas por los analistas. Miren cómo lo dice Freud. Si el médico debe estar en condiciones de servirse así de su inconsciente como instrumento del análisis, él mismo tiene que llenar en vasta medida una condición psicológica. Es lícito exigirle que se haya sometido a una purificación psicológica y tomado noticia de sus propios complejos que pudiera perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece. Es que cualquier represión no solucionada en el médico corresponde a un punto ciego de su percepción analítica. También Freud estaba preocupado, se ve que yo también, ¿no? Por el fallido. Dice, el médico no debe ser transparente para el analizado. Mostrar solo lo que le es mostrado. Y dice que otra tentación surge de la actividad pedagógica. Y acá me gustaría hacer un puente con Lacan, ¿no? Porque Lacan, lector de Freud, anuncia en La dirección de la cura que es por el lado del analista por donde pretende abordar el tema. Entonces, medio que nos despabila con uno de sus escritos de La dirección de la cura y los principios de su poder, con algunas cosas. Es un texto del 58, 1958, del 58. Su título, vieron que yo les dije que me gustaban los títulos, ¿no? Su título es un epílogo de lo que Lacan va a intentar transmitir. La dirección de la cura. Primero, dirigir la cura, ¿qué es?
aplicar la regla fundamental. Hacer aplicar la regla fundamental. Después, Lacan nos va a decir que hacer aplicar la regla fundamental va a depender del momento del análisis del analista. Algo así como que se lo va a transmitir al paciente en función del análisis del analista. Entonces, dirigir la cura es aplicar la regla fundamental. Los principios de su poder. Los principios son los de Freud. Por eso el retorno a Freud. Pienso yo, ¿no? Y el poder de la cura está en la palabra. ¿Cuál es el poder? La palabra. Dice algo así. El psicoanalista sin duda dirige la cura. El primer principio de esta cura es que no debe dirigir al paciente. La dirección de conciencia en el sentido de guía moral que un fiel del catolicismo puede encontrar queda aquí radicalmente excluido. Esto es freudiano, ¿no? Por eso quise primero tomar a Freud. Esto es freudiano, ¿no? Y claro, ¿no? No sé, yo lo entiendo. Digo, porque también esto de que acá no se entiende, yo lo entiendo, ¿no? Y ¿me van siguiendo o alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos bien? Dice, la dirección de la cura consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica. Dice, estas directivas están en una comunicación inicial. Tal vez esa sea mi preocupación. Yo no sé si hoy en día se comunican en los inicios esto, ¿no? Dice, estas directivas están en una comunicación inicial. En las inflexiones de su enunciado servirán de vehículo a la doctrina que sobre ellas se haya hecho el analista en el punto de consecuencia que ha llegado para él, en función de su análisis. Pero Freud le responde a Lacan y le dice, Freud a Lacan, nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponer nuestros ideales y con la arrogancia del creador a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. Todavía sigo manteniéndome en esa negativa. Esto es a mí lo que me gusta hacer cuando estudio y cuando converso, ¿no? Ahora acá con ustedes, poner en tensión a autores, ¿no? Que Freud le responda a Lacan, ¿no? Nos habla de lo atemporal de las lecturas. ¿Se acuerdan que la primera cita del principio de consejos a médicos la dividí en dos? Voy a la parte 2. Estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad. No me atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a los enfermos y a las tareas por solucionar. ¿De qué creen que está hablando Freud? Dice, si Freud mismo intentó diversos caminos para constituir una técnica y su técnica nos legó esta frase, no me atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a los enfermos y a las tareas por solucionar. Está apelando a la singularidad del analista. Es ajustar la herramienta a la propia mano, por eso es artesanal. Por lo cual, si tendemos a institucionalizar el psicoanálisis a través de normas e instrucciones para todos, el encuadre se torna rigidizante, no solo para los pacientes, sino para la formación de analistas. Y algo más, que la regla fundamental, de esta manera, inscribe un lugar tercero del analista. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Porque está en la posibilidad de la apertura del inconsciente, por eso no hay relación dual. No hay dos personas, ¿sí? Hay un analista escuchando a un paciente y hay la aparición del inconsciente.
tomar un segundo texto que es sobre la iniciación del tratamiento. Posiblemente recuerden que es el texto donde habla de la metáfora del ajedrez, solo la apertura y los cierres, bueno, ese texto. Y me interesa destacar a lo que dice acá. Vuelve, ¿no? Dice, lo que quiero destacar de esto es que son consejos y no pretenderlas incondicionalmente obligatorias. Siguen en el mismo tenor que el texto anterior. Algo así como que lo obligatorio se vuelve obstáculo finalmente, ¿no? Porque las instrucciones no nos permiten tener un margen para maniobrar. Y dice algo más. La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervenientes, ¿no? Lo que le dije antes, la plasticidad de los procesos anímicos, mecanización de la técnica, se opone a la fijación de una regla. Pero también me parece que hace esto que aparezca el estilo del analista. O sea, cada paciente es uno, hay un caso por caso, pero también cada analista es uno, cada analista tiene su estilo. A mí me gustaría también incluir en este texto, tomar este texto, lo contingente como el tiempo, el espacio, el uso del diván, ¿no? Preguntas que se me fueron ocurriendo como al modo también de lo que leíamos de Cortázar al principio. ¿Qué ocurre si un paciente viene haciendo diván, un día decide hacer cara a cara? Nos espantamos, lo obligamos a hacer diván, le decimos que no es más psicoanálisis, ¿no? ¿No? Digamos, si un día viene al consultorio y nos manda un mensaje, hoy hago virtual, ¿qué le decimos? Que no, ¿no? Todas cuestiones que me parece que es lo epocal. Me interesa el uso del diván, ¿no? Algo que Freud toma y que me resultó muy interesante. Dice, mantengo el consejo de hacer que el enfermo se acueste sobre un diván mientras uno se sienta detrás. Dice que es un resto del tratamiento hipnótico, pero además dice algo interesante, la mirada. Dice algo así como la mirada, cansancio, de modo que él no lo vea. Si lo releen, yo subrayo esto, dice, de modo que él no lo vea. ¿Quién? ¿Freud o el paciente? ¿No? ¿Quién no ve a quién sería? Entonces pensaba, dice varias cosas y dice, ¿acaso algún motivo personal? Pero que quizás otros compartan conmigo. No tolero permanecer bajo la mirada de otros 8 o más horas cada día. ¿Será una resistencia freudiana? ¿No? Dice, sé que otros analistas obran de otro modo. Más allá de la resistencia freudiana, que yo lo tiro como pregunta, es una lectura, en esta relectura me parece interesante que queda ligado el uso del diván a lo escópico, a la pulsión de ver, al entramado pulsional, que me parece que eso también es lo que tenemos que pensar cuando tendemos en la virtualidad. O sea, sabemos que que no es lo mismo lo presencial que lo virtual, ¿no? Eso ni se discute. Pero cuando escuchamos el entramado pulsional. Entonces pensaba, si seguimos con la lógica del caso por caso y del sujeto en su singularidad, a cada quien su diván, ¿no? Tal vez lo virtual sea el diván de algún paciente. Volvamos a la cuestión del tiempo y la frecuencia. Pareciera que es en el único lugar en el cual Freud hace referencia y señala que es un acuerdo que se hace con el paciente. Él dice que trata a los pacientes todos los días, a excepción de los feriados y los domingos, y algunos 3 veces por semana. Algunos más de 1 hora, otras parece que 50 minutos, en fin, nos lo va contando. Lucy, por ejemplo, de una manera, Catalina una vez, la joven homosexual, ¿recuerdan a la joven homosexual? Seguramente iba 5 veces por semana, pero no se instaló la transferencia. Entonces,
Pareciera que la variación será leída desde el analista y desde el paciente. El punto que les propongo pensar es la transferencia, el eje clave. ¿Ubicamos a la frecuencia antes que a la transferencia? Entonces, sabemos que hay una asimetría estructural y no es necesario que esa asimetría la marque una rigidez de un encuadre. Se necesita un marco para que aparezca lo contingente, obviamente, que dé lugar a la sorpresa para que aparezca el inconsciente. ¿Hasta acá? Vamos. Ya termino, sí. Me crucé con una entrevista que le hicieron a Freud, un periodista que se llama George Viereck, que le hace a Freud en una entrevista en su casa de los Alpes austríacos en 1926. Y la entrevista se llama El valor de la vida. Este periodista, Viereck, le pregunta: ¿aún usted, profesor, sueña la existencia compleja por demás? En tanto me parece que el Señor sea en parte responsable por las complejidades de la civilización moderna. Antes que usted inventase el psicoanálisis, no sabíamos que nuestra personalidad es dominada por una hueste beligerante de complejos cuestionables. El psicoanálisis vuelve a la vida como un rompecabezas complicado. Freud le responde: de ninguna manera. El psicoanálisis vuelve a la vida más simple. Adquirimos una nueva síntesis después del análisis. El psicoanálisis reordena el enmarañado de impulsos dispersos. Procura enrollarlos en torno a su carretel. O, modificando la metáfora, el psicoanálisis suministra el hilo que conduce a la persona fuera del laberinto de su propio inconsciente. El psicoanálisis, por lo menos, jamás cierra la puerta a una nueva verdad. Qué frase por demás bella, pensé. A mí me emocionó. El psicoanálisis jamás cierra la puerta a una nueva verdad. Me conmovió leerla y pensar en su vigencia. Me pregunto si será una interesante definición de cura, ya en aquellos años enunciada por Freud sin decirlo explícitamente. Y pensaba que en tiempos en donde los mandatos de la época proponen rechazar la angustia, ordenan el consumo de objetos y promueven la felicidad como un horizonte a alcanzar, el psicoanálisis, que no enseña ni reeduca ni le ordena ser feliz al paciente, mantiene aún hoy su espíritu subversivo. Subversivo porque va a contrapelos de la lógica del conócete a ti mismo. No da respuestas absolutas, sino abre preguntas. La cura va en esa dirección. Instala una pregunta, una nueva verdad, porque no hay sujeto psíquico sin malestar o sufrimiento, como no hay estructura psíquica sin síntomas. En la pregunta que le hace el periodista, hay algo que él capta: el lugar del invento. Invento en forma de apuesta que se renueva en cada encuentro con el paciente. Cada sesión tiene ese punto de inventiva que le da esa pincelada de singularidad al psicoanálisis y a su cura. Nos cruzamos con lo contingente de cada sesión, que le da ese toque irrepetible a nuestra praxis. Así que quedamos con esto. Les agradezco muchísimo la concentración, la invitación, y abrimos a las preguntas. Bueno, damos un espacio para las preguntas. Vamos con un par de las presenciales y luego damos un espacio para la gente que está en Zoom también. Quien quiera, adelante levantando la mano. ¿Dónde está el otro micrófono? Pero se lo explica. Pero no, lo subes. Perdón. O si quieres, pásame. ¿Sí? No se escucha.
Hola, hola. Si podés presentarte sin contarnos de dónde sos. Okay, sí. Mi nombre es Miriam Herrera, practico el psicoanálisis aquí en Monterrey. Soy de aquí. Bueno, a mí me gustó mucho lo que compartiste y me quedé pensando sobre estas puntualizaciones que Freud hacía sobre lo que fue él encontrándose sobre propiamente el encuadre, ¿no? Los tiempos, las frecuencias. Y me hiciste pensar en esta tendencia de hoy día de cierto grupo o cierta forma de hacer psicoanálisis sobre el tiempo expandido. A mí me ha venido angustiando incluso el tema, ¿no? Porque pareciera que quienes no lo manejamos no sabemos los tiempos del inconsciente, o pareciera que eso es lo que propones. Yo quisiera conocer un poco tu opinión sobre el tema. Dijiste sobre el El tiempo, tiempo expandido. sobre la canción. Sí, la expansión del tiempo. Gracias. ¿Voy respondiendo? Bueno, no, desde el micro. No tengo más este. Sí, sí, con eso. ¿Voy respondiendo o así? El tiempo expandido me parece que estás hablando. ¿Se me escucha acá? Sí. ¿El de acá? Con eso está bien. Mucha técnica, mucha tecnología. Me parece que lo que estás hablando es de lo que en Lacan se llama el corte de sesión, ¿no? Sí. Que tal vez el corte de sesión se malinterpretó desde otro lado, ¿no? Donde se llaman, donde hay analistas, voy a hablar en general, ¿sí? Donde hay analistas que hacen sesiones cortas, que no es corte de sesión. Entonces, a los 20 minutos ya está el otro paciente esperando. Eso no es corte de sesión. Eso es sesiones cortas. Es pensar lo mismo que los 50, 45 minutos clásicos. Eso primero. Bueno, es como lo pienso yo. Yo pienso que el corte de sesión tiene que ver en un momento de aparición del inconsciente donde el paciente se encuentra implicado subjetivamente y donde si se sigue hablando sobre eso es puro imaginario y ya está, lo perdiste. Entonces es como si un paciente dijera, ahora no se me viene a la mente, dijera, yo soy, porque yo elijo, dice un paciente, ¿no? Entonces yo le puedo llegar a decir, vos, el hijo, que viene hablando de la historia con su madre, le puedo llegar a cortar ahí la sesión y se va pensando algo en relación a elegir y ser hijo, por ejemplo. Y tal vez a mí se me ocurre ahí cortar la sesión porque pienso que hay algo de su posición que se va a quedar pensando y otro puede hacer silencio y a ver qué asocia. Para mí en ese momento la asociación es relleno imaginario. ¿Qué quiero decir con relleno imaginario? Que capaz que dice, bueno, no sabes, el otro día al final, bla, 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 bla. No sé si respondo un poco tu pregunta. Sí, sobre todo en esto que señalas, ¿no? La diferencia entre una sesión breve y el corte. El corte, claro, el corte de sesión tiene, claro, se hizo mala fama, vamos a decir así, pero tiene que ver con eso. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en... Hola, pues yo soy un estudiante actualmente de psicoanálisis de noveno. Y bueno, yo quería hacer la pregunta porque a mí me es como muy, ¿cómo decirlo?, complicado no hablar del tema social, del tema capitalista y hablar de psicoanálisis. ¿Cómo plantear la pregunta? O sea, es que se habla de una cura, pero ¿qué tanto esa cura está como inmersa dentro de un sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es una cura si no es como una alineación, ¿no? No sé si me explico un poco.
Bueno, ¿entendí? Un poco como A ver. cuáles serían las implicaciones sociales, ¿no? Y hablar quizás bueno, habrá que definir cura también, ¿no? Claro. Quizás habrá que definir cura y cómo entendemos y vemos la cura, ¿no? O sea, ¿cómo es precisamente vista esa cura desde el psicoanálisis? Porque a mí me parece que esta nueva verdad de la que se habla, pues a mí me parecería como una verdad pues revolucionaria, ¿no? O sea, revolucionar precisamente el inconsciente, pero más bien me parece que el psicoanálisis a lo largo de este tiempo, tanto que toca muchos terrenos elitistas, Ya te sigo. precisamente me parece que como se ha venido hablando históricamente de la cura, pues es una alineación completa al sistema capitalista, ¿no? Adaptarse a la sociedad capitalista. Sí, readaptarse, ¿no? O sea, Bueno, el psicoanálisis va a contramano de eso. A lo que voy es que se me ocurre algo que dice Freud. ¿Cómo el psicoanálisis, cuál sería la cura? De la miseria neurótica al infortunio ordinario. Esa es una definición de cura, aunque no nos guste, ¿sí? La capacidad de amar y trabajar. Esa también, a mí me gusta esa porque tiene que ver con el lazo con el otro. Pero yo creo que va con, digamos, tal vez en esta sociedad, porque estoy pensando en las sociedades, tal vez, y me corrigen si no es así, ¿sí? Tal vez en esta sociedad mexicana el psicoanálisis sea más elitista. En Buenos Aires, elitista en relación a lo social. En Buenos Aires, el psicoanálisis está más incluido en la comunidad. Por ejemplo, vos vas a un hospital público y te atiende un psicoanalista. ¿A eso iba tu pregunta un poco también? Bueno, más que nada como me parece que esta nueva verdad, o sea, siento como que se transgiversa el significado, o sea, porque sí, evidentemente la nueva verdad, pues es algo que estás creando, ¿no? A partir de todo lo que ya creaste, ¿no? De todo el síntoma. Esa es la nueva verdad. Ajá. Que vos puedas correrte de ese sufrimiento, de esa posición sufriente y masoquista. Eso es lo novedoso. Llámalo la nueva verdad, lo novedoso, como vos quieras ponerle, ¿no? Un cambio de posición subjetiva. Que va a ser para vos. Capaz que para mí es otro, y por eso digo, depende en el uno a uno. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Acá en presencial, si nos vamos a pasar El Zoom Zoom también. Sí, hay una mano levantada en Zoom. Hay una mano virtual. Sí. Sí. A ver, adelante, vamos a ver si se escucha. Hola, ¿se escucha? Laura Trota. Laura. Ahora vamos, Laura. Ahora otra vez. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Escuchan ustedes? Sí, sí, Sí. Bueno, buenas tardes. No sé qué hora es en Monterrey. Me encantó la conferencia de María Angélica. Tiene un estilo muy claro y muy didáctico. Y qué interesante fue el recorrido que fuiste haciendo, Maru, desde los inicios de Freud, esas primeras preguntas. Bueno, querría decir muchas cosas, pero sobre la última intervención que hubo respecto a qué pasa en lo social con esa nueva verdad, yo diría, por lo menos me parece que es importante la pregunta, que justamente después de un análisis, ya no estamos en una posición neurótica y las posibilidades de sublimación son mayores, con lo cual partimos de hacer lazo social en el campo que sea, y en general el campo siempre es el social. Entonces, me parece que ese es el aporte que puede dar un análisis,
justamente en esta época, ¿no? Estamos inmersos en el capitalismo, la posibilidad de generar un espacio de diferencia la puede dar un psicoanálisis. Y después otra cosa más que quería decir respecto a lo que señaló Manu, ¿no? Que en un análisis no tenemos dos personas. Esto es lo que nos diferencia de otro tipo de terapéuticas. Hay un sujeto y un objeto. ¿Un objeto quién es? Es el analista, que Gracias. Sí. Laura, te estás cortando. sujeto. Y el sujeto adviene justamente, es una producción. ¿Cómo? ¿No se escucha? Ya. Otra vez, adelante, adelante. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Lo que decía es que tenemos en un análisis un sujeto y un objeto. El sujeto es una producción que resulta de esa relación transferencial. ¿Se entiende ahí? Me parece que esto es importante, que lo trajo Manu también. Y bueno, felicitarlos, felicitar a la Escuela Freudiana de Monterrey por estas actividades tan interesantes, sobre todo para colegas que a lo mejor están empezando en la clínica. Este tema del encuadre, sobre todo después de la pandemia, estuvo un poco vapuleado y se dijeron muchas cosas. Y me parece que Manu hoy pudo plasmar en esta conferencia preguntas que son muy importantes y que todos nos fuimos haciendo a partir de que el dispositivo obviamente cambió. No es lo mismo atender virtual que atender presencial. Entonces los felicito por eso, te felicito Manu y bueno, por ahí en un ratito ya me tengo que ir porque continúo con mi trabajo. Un saludo afectuoso para todos. Gracias, Lau, un beso. ¿Alguien más? Sí, ya está. Hay dos Primero más. acá y luego acá. Buenos días, tardes ya. Bueno, primero que nada, ¿Te quieres presentar de dónde sos? sí, claro, yo me llamo Juan Camarillo, soy de aquí de Monterrey, Nuevo León y trabajo en clínica con psicoanálisis hace algún tiempo. Bueno, primero que nada agradecerte también la conferencia, muy interesante, con mucha claridad sobre todo. Y bueno, mi pregunta iba en referencia al tema de la formación. Sobre todo, es que decías esto de que bueno, habría que dejar cierto espacio para que aparezca el estilo del analista, que las tendencias a institucionalizar pues tenían efectos también. Entonces, en ese sentido se me ha ido como armando esta duda al respecto de la formación. Y es que si cada escucha es diferente y no hay